Ok, bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que nos toca, nos toca ver del examen. Un segundo. Ok, bueno, entonces, am, nosotros tenemos la parte del CCNA, ¿sí? Entonces, aquí hay dos versiones del CCNA. O sea, para la academia es CCNA versión 6 y la que ustedes están llevando o la que llevaron ustedes es la de CCNA versión 7. ¿Sí? Entonces el año pasado todavía se trabajó con la CCNA versión 6. ¿Sí? Entonces habían dos modalidades. Se podía hacer un solo examen, que era el código 200-125, ¿sí? Y tenía un costo de $325, ¿sí? O la gente podía hacer dos exámenes, que era el ICND1 y ICND2, y haciendo los dos exámenes, entonces ya eran CCNAs. Y pues en realidad no es que uno ahorrara nada, porque el costo era exactamente el mismo, solo se dividía en dos. Eh, yo en lo personal siempre he recomendado hacer solo un examen, ¿sí? Obviamente en este caso, por ejemplo, cada uno de estos exámenes tenían 60 preguntas, por ejemplo, 60 preguntas. Y este también 60 preguntas, entonces estamos hablando de 120 preguntas, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces eso implica que tenemos 120 preguntas, mientras que en el otro examen, o sea, que eran 60 preguntas de todo, ¿sí? Entonces, por esa razón, yo considero que era más sencillo hacer un solo examen porque era pues, un poco más difícil que a uno le preguntaran algo muy complicado de algo muy en particular. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que el examen se gana con los ojos cerrados. Tampoco estoy diciendo que el examen es el examen más complicado del mundo y es impasable. No. Pero como todo examen, o sea, si no estudian lo suficiente, no lo van a pasar. ¿Sí? Y como todo examen, si estudian, pues tienen altas probabilidades para poder hacer o para poderlo ganar. ¿Sí? Bueno, entonces, independientemente de esto, esto ya no sirve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sirve hoy? O sea, hoy ustedes estudiaron el CCNA versión 7, ¿sí? Y ese CCNA versión 7 corresponde al examen 200-301, que es el CCNA actual, ¿sí? Entonces, este CCNA ya no tenía 4 módulos, entonces el CCNA versión 6 tenía 4 módulos. Lo que ustedes hoy en día vieron en 3 módulos, eso implica que a partir de la próxima semana, o sea, ustedes ya tienen todo, o ya deberían tener el conocimiento general para poderse meter al examen de certificación. ¿Sí? O sea, lo que en la versión anterior llevaba un año, ahora lleva 9 meses, digamos. ¿Ya? Aunque en la universidad es un poco diferente porque, por ejemplo, o sea, en algunos, esto varía mucho con respecto a quién lo dé, ¿no? Alguna gente da los módulos de Cisco en 4 meses, otra gente lo da en 6 cada módulo, meses. Entonces, aquí en la universidad sean 3, ¿sí? Para que sean un año, lo cual no es malo, ¿sí? Pero para algunos temas particular, siento yo que hace falta más práctica, ¿no? Para entender alguna de las cosas. Como les digo, yo me enfoco más en la parte de que entiendan las cosas para que cuando hagan los ejercicios entiendan qué están haciendo, ¿sí? Realmente es el enfoque de cómo yo lo trato de hacer y hacer algunas prácticas con ustedes para que todo esto tenga sentido, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, lo que buscamos justamente es eso, ¿no? Bueno, entonces,
lo que, o sea, si buscan estos no los van a encontrar y estos no los van a poder hacer. Entonces, el que deben hacer es este, ¿sí? CCNA 200-301. Ese es el código del examen que necesitan hacer. Bueno, ¿cuánto dura el examen? El examen dura por defecto 90 minutos, ¿sí? Entonces, esto es un aproximado de entre 60 y 70 preguntas. A veces salen 63, a veces salen 65, que es lo más general, entre 60 y 65. ¿Sí? Esto es para 90 minutos. Ahora, el examen, antes había una versión en español. Hoy ya no hay una versión en español. Solo hay dos versiones, o en inglés o en japonés. Obviamente en japonés no es una opción para nosotros. ¿Sí? Entonces, o es inglés o es inglés. ¿Sí? Ahora, por ser el inglés no es nuestro idioma nativo, entonces nos dan 30 minutos más, es decir, nos dan 120 minutos, 2 horas. Para mí esos 30 minutos adicionales realmente son un valioso regalo, ¿sí? Entonces, es bien importante manejar el tiempo en el examen, ¿sí? Es muy importante, es una de las cosas más fundamentales que ustedes, si no tienen experiencia en examen de certificación, eso es una de las cosas más importantes que uno debe de aprender a controlar, ¿sí? Desafortunadamente, por más que yo se los trate de explicar y compartir, como haré, realmente cada uno funcionamos de diferente manera, ¿no? Entonces, es un tema ahí. ¿Sí? Bueno, para hacer el examen de certificación, entonces, ¿dónde lo puedo hacer? Primero, el examen de certificación, ustedes lo van a hacer, tienen que registrarse en una página que se llama PersonBoo, ¿sí? bue.com, ¿sí? En esta página, ¿sí? PersonBoo. Entonces, acá ustedes tienen que registrarse, ¿sí? O sea, tienen que crear un usuario. Y al crear el usuario, entonces, le van a decir, le van a dar login, ¿sí? Le van a decir, y que van a hacer el examen este de Cisco, ¿sí? Pero utilizan esta página, ¿sí? Bueno, entonces, antes de la pandemia, debían de ir a un centro autorizado de PersonBoo, o sea, de esta gente, para hacer el examen, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares autorizados aquí en Guatemala generalmente para poder hacer este examen? Universidad Galileo, que si no los pongo de primero me sacan los ojos. Nada, son bromas. Quinal, ¿sí? Intecap. New Horizons, que se llamaba New Horizons hace mucho tiempo, hoy creo que tiene otro nombre, y GBM, ¿sí? Probablemente existan otros lugares para poderlos hacer, pero yo les diría que esos son los más comunes y la mayoría de gente va a la Universidad Galileo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para agendarlo? Entonces, entran en la página de PersonBoo, ¿sí? Les van a decir, miren, yo quiero agendar mi examen va a ser el 200-301 de Cisco, ¿sí? Y entonces ya les aparece algo así como un calendario y les va a decir, bueno, yo lo quiero hacer el 29 de septiembre, y les aparecen las horas, ¿sí? Y entonces ustedes escogen la hora. Entonces son ustedes los que definen el horario donde lo quieren hacer, ¿sí? Mi recomendación, ¿sí? Es que no lo pongan a las 8 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué no lo pongan a las 8 de la mañana? Porque si lo ponen a las 8 de la mañana es con el estrés, llegar del tráfico y todo, pónganlo a las 10 de la mañana para que les dé, salgan a las 9 de su casa, 8:30, llegan tranquilos, respiran un rato, se dan una vuelta por la U, si en dado caso lo hacen en la U. Eh, y entonces es para que uno se relaje, ¿sí? Eh, Ahora, hay una diferente modalidad y es que ahora no es obligatorio que uno vaya a un centro de PersonBoo. Ahora, por el tema de pandemia, lo puede hacer uno en su casa o en la oficina, ¿sí? Entonces, cuando hacen eso, entonces prácticamente lo que hacen es que tienen que estar en un lugar donde no haya
donde no haya muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, si ustedes, ¿cómo les va? Bueno, aquí no se logra ver por la luz. O de este lado, vamos a ver. Listo. Entonces, por ejemplo, este no sería un lugar ideal para hacer el examen. ¿Por qué? Porque vean el montón de cosas que yo tengo atrás. Entonces, probablemente Bu va a decir que ahí tengo el archivo yo escrito, ¿no? Entonces, si tengo el archivo escrito, entonces me van a decir que no es un lugar apto para hacer el examen. Entonces ellos buscan un lugar que no tenga cosas, que fuera un comedor o algo donde no puedan copiar, ¿sí? También otro tema, por ejemplo, yo puedo estar viendo acá la pantalla y puedo ver a la cámara y entonces estoy haciendo mi examen y todo. Entonces hay un proctor. Un proctor es como un supervisor del examen, como un auxiliar. Entonces él está viendo la cámara de ustedes todo el tiempo. Entonces, si por ejemplo yo hiciera esto, o sea, volteo a ver para abajo, entonces puede ser que yo esté copiando algo de un libro que tengo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Me dice, usted no puede voltear de la cámara que está viendo, ¿sí? De su examen. Y ustedes tienen tres advertencias. La cuarta se les va a cerrar el examen y ustedes perdieron el examen. ¿Sí? Ay, ay, ay. Perdón. No se ve. No se ve por el bloc de notas. Ah, no, pero, o sea, ahorita tenía puesta prendida la cámara. Entonces, yo no sé si están viendo mi cámara. Realmente era más por el tema. Vamos a ver. Bueno, o sea, bueno, aquí detuve la. Me imagino que ahorita me ven todos, solo a mí. Entonces, si por ejemplo yo estoy viendo la cámara, ¿sí? Ahí. Ahí no hay problema. Pero si yo hago esto y veo para abajo, entonces el proctor va a estar pensando que yo estoy copiando, ¿sí? O mucho menos que se escuche un ruido de algo, ¿sí? O sea, porque sí. Entonces, es muy delicado eso. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer dos exámenes, no de Cisco, sino de otra marca. Y entonces, en una oportunidad sí me dijeron, mire, usted no puede voltear a ver a otra cosa y tiene que estar ahí. Entonces, o sea, ups, ¿verdad? O por ejemplo, eso de que, mire, pasó una mosca y yo volteé a ver así, una cosa así. O sea, lo toman a mal, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadoso si toman esta opción de hacerlo en su casa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Eh, pero, como les digo, por tema de pandemia, eh, se puede hacer de esa manera, ¿sí? Bueno, eh, entonces, cuando van a un centro de examen, no se permite entrar absolutamente nada. Ahí les dan bueno, en la universidad les dan una hoja como de pizarrón, como que fuera un acetato y un marcador. Entonces ahí ponen ustedes las cosas y todo. ¿Sí? Entonces antes les daban a uno una hoja con un sello de agua y un lápiz o un lapicero. Y eso es lo que uno utilizaba. Pero ahora han cambiado las cosas. O sea, em, y bueno, en el examen remoto sí no les dejan entrar nada. Yo recuerdo que tenía un lapicero en la mano y tenía, lo estaba jugando así en la mano, algo así, ¿sí? O sea, lo tenía, pero era por manejar la ansiedad o tenía y lo tenía así, pero o sea, sin que lo vieran, ¿no? Eh, Porque si no iban a decir que estaba escribiendo algo. Eh, bueno, la escala de evaluación del examen es una escala de 1000 puntos. Entonces ustedes tienen que sacar 825 puntos. ¿Para qué? Para ganar el examen de certificación. Si sacaron 824 lo perdieron. Si sacaron 825 lo ganan. ¿Sí? Entonces la escala es de 1000. Importante,
de las 65 preguntas, ¿sí? El examen tiene una modalidad. Por ejemplo, en los exámenes de la NETACAD, ¿qué es lo que pasa si no saben la pregunta 2? Pasan a la 3, pasan a la 4, pasan a la 5, llegan a la 15 y de repente la 15 les dio la orientación de la 2 y entonces regresan a la 2, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Pero el tema es que si les pasara, es que en el examen de certificación, si yo pasé la pregunta 2 y no la respondí, no puedo regresar. ¿Sí? En el examen de certificación no se puede regresar. ¿Ya? Entonces ahí estamos fritos. Entonces, si no respondieron o la responden al Team Marín de 2 Pingüe, porque obviamente si la dejan sin respuesta, o sea, automáticamente está mala. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. El examen de certificación, ¿cuánto tiempo dura? El CCNA y CCNP duran 3 años. ¿Sí? Esa es la duración. Y el CCIE dura 2 años nada más. ¿Sí? En el caso del CCNA y CCNP, por ejemplo, si yo hice mi examen de certificación hoy, 2021, ¿cuánto tiempo tendría de validez? 22, 23, 24. Entonces, estaría válido hasta el 2024. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hice el examen de CCNP en el 2023? Entonces, automáticamente sería 2023, 24, 25, 26 y automáticamente eso revalida mi CCNA. ¿Sí? O sea, entonces, por ejemplo, si se va a vencer mi CCNA, podría hacer el examen de CCNA otra vez o hacer el examen superior y con eso revalidar el de abajo. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, en el mundo de Cisco hay algunos ingenieros que tienen 3 y 4 CCIEs. ¿Por qué? Porque en vez de revalidar el mismo CCIE, entonces hacen otro CCIE. Entonces es más fácil hacer otro CCIE para revalidar todos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que si dejo que ese se expire, expiran todos. Y si expiran todos, tengo que volver desde el principio a hacer cada uno. Ahora, antes Cisco era muy estricto porque necesitaba uno CCNA y luego de CCNA CCNP y después CCNP de CCIE. Ahora en algunos grados solo necesitan CCNA y de CCNA ya pueden intentar el CCIE, por ejemplo. O para el CCNP no necesitan de prerequisito el CCNA. Entonces, pero eso hay que revisarlo en cada uno de los exámenes que hayan disponibles o el que estén interesados en hacer. Entonces hay que revisar ese tema a detalle. ¿Sí? No estoy tan claro en este momento de cómo se está manejando eso. ¿Sí? Bueno, yo les recomendaría, si quieren ver una página adicional de videos, estos son pagados, aunque también los pueden encontrar en Google o en algunas páginas, y si los encuentran los videos ahí me los pasan, buena onda. Son estas dos empresas, para mí las mejores en tema de material para el estudio del CCIE y CCNP. CBT Nuggets, en CBT Nuggets se encuentra mucho material para CCNA y para CCNP. ¿Sí? Y otros cursos que son más básicos. Y en INE, el Internet Network Expert, están muy orientados en la parte del CCIE. ¿Sí? Son especialistas en esa parte, son excelentes. ¿Sí? El material es excelente. Ya los conozco desde hace muchísimos años. Y sí, o sea, el material es muy, muy bueno. ¿Sí? Entonces, sí los recomiendo. No son cursos baratos, pero si van a hacer una inversión de plata ahí, o sea, la verdad es que es una plata bien invertida. ¿Sí? Hoy en día encuentran mucho material en YouTube. Eh, También hay que tener cuidado porque a veces la gente o sea, ve un video en YouTube y lejos de entenderlo se la complica más, pero es que yo sabía que era una cosa y aquí me dicen otra y entonces cuál era lo real, lo que ya sabía o lo que... Entonces ahí se complica un poco la cosa, ¿sí? Así que por favor tengan cuidado ahí con ese tema
de dónde miran videos o en dónde buscan material de soporte, ¿sí? ¿Qué haría yo previo al examen? Primero leer libros, las guías de ¿cómo se llama? Del examen, del 200-301, que de hecho son 2 volúmenes. Hay un par de libros interesantes aquí. Perdón que ya me cansé de mantener la computadora, pero... em, entonces, los libros. Entonces, volviendo al tema de los libros, entonces están estos. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es esto. Es esto. Es esto. Bueno, entonces pueden buscarlos. SNA 200-301 Official Cert Guide, volumen 1. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay varios lugares donde los pueden bajar. Importante. ¿Sí? Todo lo que sea oficial de Cisco es Cisco Press. ¿Sí? Este, todo lo que diga es el loguito de Cisco, Cisco Press, ese es el libro oficial. ¿Sí? Existen otros libros, otras marcas, está Cybex, hay otras marcas y pueden encontrar un montón de cosas, pero el que es el oficial es este. ¿Sí? Bueno, entonces vean los precios, ¿sí? Hay una manera de hacerlos. Por ejemplo, hay gente que le gusta, los pueden conseguir en Amazon, ¿sí? Vean, de 110 o de 68 que les costaba en Cisco. Vean, aquí está $34, pasta dura. Esto es para los que quieran tener el libro tangible, ¿sí? Eh, Esto yo no recomendaría comprar el libro, o sea, consiguen el PDF. De hecho, lo voy a buscar porque realmente yo no lo he buscado, honestamente. Sí, de hecho tengo que hacer mi examen de certificación, pero no lo tengo. ¿Sí? Lo voy a buscar, o si alguien lo busca y me lo comparte a mí o lo comparte en alguno de los correos de la clase, súper, ¿verdad, mucho? Eh, Esta es una excelente pregunta. Sí. La pregunta es, después de terminar los módulos, ¿cuánto tiempo tengo para estudiar el examen de certificación? El tiempo que vos querrás. ¿Sí? Aquí hay un tema que me parece que en el módulo 3 les van a dar un voucher de descuento. ¿Sí? Ustedes creo que solo tienen un mes para solicitar el voucher y después de solicitar el voucher tienen un mes para agendar el examen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antes de un mes, ustedes deberían de decir, por ejemplo, digamos que yo los gradúo el 1 de octubre, entonces tienen el 1 de noviembre para solicitar el voucher. Si no piden el voucher, lo pierden. ¿Sí? El voucher mínimo, si son elegibles, eh, les va a dar el 50% del valor del examen. Digamos que cueste $300, les va a dar un descuento de $150. Ya está bonito. ¿Sí? Eh, entonces entran a bue.com, agendan su examen. ¿Y cuándo lo van a agendar? Lo voy a poner en febrero del 2022. Y aplicaron el voucher. No importa. ¿Sí? O lo voy a poner, por ejemplo, lo voy a poner a diciembre. ¿Sí? Pero en diciembre están terminando el módulo 4, por ejemplo. Y entonces estoy muy estresado y no voy a llegar a diciembre. ¿Sí? Entonces tienen la oportunidad de que ustedes pueden mover la fecha del examen. ¿Sí? O sea, llegó diciembre, mi examen es el 15 de diciembre. Yo puedo venir y un día antes del examen, no lo puedo hacer el mismo día del examen, sino un día antes del examen, 24 horas antes del examen, lo puedo mover de fecha. ¿Sí? O sea, ustedes lo podrían mover para enero, para febrero, para marzo, no hay problema. ¿Sí? Entonces,
eh, pero tienen que agendar. ¿Sí? ¿Estamos? Eso lo hacen en bue.com. Bien. Ingenieros, si el examen se hace en la U, ellos nos dan la compu o tenemos que llevar la nuestra o no es en línea. Es en línea, efectivamente es en línea. Entonces, cuando ustedes lo hacen en la U, ustedes se sientan en una máquina que da la universidad y entonces tienen un aplicativo eh, donde se meten para hacer el examen. En caso de que, como les digo, lo hagan de manera remota por el tema de la pandemia en su casa, entonces obviamente van a usar una desktop o una laptop y entonces entran a un link que les da PersonBoo y automáticamente es como un escritorio remoto. Y en el escritorio remoto lo único que tienen es esa aplicación, no pueden ver absolutamente nada más. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa. No pueden, si están haciéndolo en su laptop, no pueden cambiar de página, por ejemplo, ¿ya? O sea, el sistema detecta que ustedes cambiaron de página y eso es esa es otra alerta, ¿sí? Como les digo, solo tienen tres strikes y al plato, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hay que tener cuidado, ¿sí? Perfecto. El voucher solo un mes después de terminar, pero de ahí tengo tiempo que quiera para agendar el examen en la página. Sí, correcto. O sea, yo puedo primero solicitar el voucher, ¿sí? Y que me den el voucher. El voucher es un numerito, ¿sí? Y entonces tengo que agendar el examen, ¿ya? Entras a PersonBoo, vas a ponerlo, como te digo, o sea, si lo pones de aquí a diciembre, ¿sí? Entonces te cobran con tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces ahí pones tu tarjeta de crédito, de ahí eh, cuando estás pagando, o sea, como que hicieran una compra en línea, ¿sí? Entonces aplica voucher, entonces le das clic en donde aplica voucher y pones el número de voucher. Entonces automáticamente la página se refresca, correcto, el código de descuento, así es. O sea, el voucher es eso, un código de descuento. Y entonces con el código de descuento te va a poner, por ejemplo, si costaba 300, 150, por ejemplo, o el valor del voucher, ¿sí? Y entonces obviamente vos pagás el total, ¿ya? O sea, obviamente con el descuento. Entonces vos lo podés agendar en el momento que vos querrás. O sea, si yo lo quiero poner en 15 días, lo voy a poner en 15 días. ¿Me explico? O sea, ¿quién define el tiempo? Lo definen ustedes. Correcto. Si ahorita hay espacios en enero y en febrero también, o sea, probablemente en febrero y en enero todavía no hay gente que se lo esté asignando ahorita, entonces todos estén disponibles, ¿ya? Eh, pero es de ver la disponibilidad, ¿sí? Como les digo, miren, si es en la mañana yo recomiendo que sea a las 10 de la mañana, ¿sí? Por un tema que vayan tranquilos. Y si es por la tarde, yo recomiendo que sea 2:30, 3 de la tarde, ¿sí? O sea, porque si almorzaron a las 12 o a la 1, que se les quite un poco el sueño y entren un poco despabilados para el tema del examen. Entonces, ahí más que todo por eso. ¿Sí? Eh, entonces, eso sería. ¿Sí? Entonces, pero ustedes deciden cuándo. Y como les digo, si llegaron un día antes del examen y no están listos, lo pueden mover. ¿Sí? Eso no solo es en Cisco, o sea, PersonBoo hacen exámenes de Juniper, de HP, de Microsoft, o sea, y todas las certificaciones funcionan igual. ¿Sí? Entonces yo los puedo mover. ¿Ya? Solo que lo tienen que mover 24 horas antes, obviamente a un lugar que haya disponible. No sé si hay un tope, por ejemplo, si llegó enero y yo no estoy disponible, o sea, que lo pueda mover otra vez. Sé que por lo menos, o sea, yo he visto a alguien que lo movió 2 veces y no hubo problema, ¿sí? Yo en mi experiencia solo lo he movido una vez y no he tenido problema, ¿sí? Eh, Ingenieros no saben si dan más de un solo intento o solamente es uno y ahí queda. O sea, si te metiste el examen, pagaste el examen y tu examen es el 29 de septiembre y ganaste el examen, enhorabuena. Si te metiste el examen el 29 de septiembre y perdiste el examen, lástima. O sea,
¿Querés hacer el examen otra vez? Tenés que volverlo a pagar. ¿Sí? Es solo un intento. ¿Ya? No es como en la NetaCAD, mira, saliste mal, tenés 3 veces para poder hacer el examen. No, malaya fuera así. No, aquí solo es un intento. ¿Cuántas veces puedo hacer el examen? Las veces que ustedes quieran, media vez paguen. ¿Sí? Ahí sí, no hay clavo. Y de hecho, por ejemplo, si yo me metí el examen el 29 de septiembre y lo perdí, antes se podía hacer al día siguiente o a los 2 días. Hoy en día hay que esperar un mes. ¿Sí? O sea, la página creo que no les deja agendarlo antes de un mes nuevamente. ¿Sí? Pero eso ya depende de bue.com. O sea, ¿sí? Bueno, ¿estamos claros con este? Bueno, ah, yo realmente uno de los mejores libros, ¿sí? Eh, oh, este, Cisco Press, vamos a ver cómo era Cisco Press. Vamos a Este para mí es uno de los mejores libros, ¿sí? CCNA 200-301 Portable Command Guide, ¿sí? Este, este cuántas, no me acuerdo cuántas. Bueno, por decirles algo, el, am, el que yo les mostré anteriormente, que era el de Cisco Press, de la guía de estudio, probablemente tenga 1000 o 1500 hojas, una cosa así. Este particularmente probablemente tendrá unas 400 o 500 hojas, pero este libro es solo de comandos. Tiene ejercicios y tiene comandos. Y tiene a la par de cada comando una explicación de cada comando. Miren, este libro es buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Para mí, entonces deben de conseguir, antes de hacer su examen, los cursos, la guía de estudio y este comando. Si no consiguen los otros, con este que consigan, ya es bastante. Este les va a ayudar un montón. ¿Sí? Todo depende también de cómo sean ustedes. Algunos les gusta tener los libros físicos, otros electrónicos. ¿Sí? Yo tuve un alumno hace algunos años donde, por ejemplo, aquel tuvo la oportunidad de la empresa le pagó un evento de Cisco. Y cuando va uno a un evento de Cisco, automáticamente les regalan para poderse hacer el examen de alguna certificación. Aquel se metió al examen de certificación de CCNA y le dijeron casi un mes antes de meterse al examen y me dice, mira, yo no creo tener tiempo. Aquel estaba en el módulo, empezando el módulo 4. Entonces le digo, mira, fácil. Si ustedes se han dado cuenta, yo con ustedes he hecho mis famosos PDFs, ¿verdad? ¿Sí? Mis PDFs, mis notepads. Entonces, yo le pasé los notepads, los que tenía guardados, y él sus notas, y le digo, mira, repasa esto. Aquí está lo más importante. ¿Sí? Y tal cual lo estoy haciendo con ustedes, le expliqué tal cual lo mismo que les estoy explicando a ustedes. ¿Sí? Pero no tenía tanto tiempo de leer las guías y él estudió con este libro y con los notepads. Él se metió al examen y ganó el examen. ¿Sí? Claro, no les puedo decir cuánto tiempo estudió y eh, o sea, qué sacrificios hizo, pero sí estudió con esa información y logró sacar su examen. ¿Sí? Sin complicaciones extremas. ¿Sí? Entonces, si han recibido sus clases, si han puesto atención, si han intentado hacer sus ejercicios de Packet Tracer, entonces va a ser mucho más sencillo. ¿Sí? Si tienen los notepads, ahora tienen los videos de estos que hemos grabado, entonces con eso eh, ayuda un montón. ¿Sí? Bueno. Bien. Esa es otra buena pregunta. Em,
qué pienso de los exámenes de práctica que hay en el internet. Bueno, para mí en realidad, eh, vean, entonces sigamos, ¿verdad? Leer libros, revisar comandos con este particular que yo les mencioné aquí, ¿verdad? Con este. Realizar prácticas. Hay algunas prácticas, así por ejemplo como cuando entran en el Packet Tracer sale un esquemita como que fueran los exámenes prácticos, ¿sí? Donde les plantean un problema y entonces tienen que, por ejemplo, mira, el ping de la máquina A a la máquina B no funciona. Y hay dos routers en medio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, resuelve el problema. Entonces le dan doble clic al router y se abre la consola del router. ¿Sí? Es una pregunta práctica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los temas más comunes que Cisco puede preguntar aquí? HCRP, Spanning Tree. Si se recuerdan, con Spanning Tree no hicimos nada. Pero, por ejemplo, si nos pusieran a hacer algo ahí, solo revisar o, por ejemplo, apagar un puerto y volverlo a reiniciar, o un loop, por ejemplo, o de repente un switch tenía Rapid Spanning Tree y el otro switch tenía Spanning Tree normal y como no son compatibles, entonces estaba haciendo el loop, ¿ya? Una cosa así podría ser, ¿ya? Por security, el port MAC address sticky, ¿ya? El NAT y el PAT, BLSM y Subnet. Estas son las cosas prácticas que deben sí o sí repasar antes del examen. ¿Sí? A mí, en lo personal, en un examen me pusieron NAT-PAT y por security. El NAT y PAT yo no tuve problema. Por el por security yo no me acordaba, para serles muy franco. ¿Sí? Entonces, eh, hacer estas prácticas y repasar estos temas muy puntuales es importante antes de meterse al examen. ¿Sí? Repasar comandos y por lo menos hacer un ejercicio de packet tracer de esos temas. ¿Sí? Previos al examen. Bueno, las preguntas son de selección múltiple, la mayoría. ¿Sí? O sea, de 60 van a ser 55 preguntas de selección múltiple y 5, o tal vez menos, de prácticas, como estas que les menciono. Entonces, la pregunta práctica primero tienen que resolver por ejemplo, el ping de la máquina A a la máquina B no funciona. Entonces hacen ping a la máquina B exitoso y entonces ahí resolvieron el problema. ¿Sí? Ahora, después de que resolvieron el problema, entonces hay preguntas teóricas de ese problema. Entonces, por ejemplo, les dice, de las siguientes, ¿cuál fue su solución, por ejemplo? Meter una ruta estática de router 1 a router 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tienen que resolverlo, o sea, tienen que responder preguntas. Alguna gente no mira las preguntas teóricas de esos ejercicios prácticos y por eso tienen mala. ¿Ya? Entonces, ese, ese es el tema. ¿Sí? Um, bueno, otras preguntas de drag and drop, que es de mover de un lado para otro. Em, entonces, sería de tener ese drag and drop es de mover. Y las menos usuales es pregunta directa. ¿Sí? Bueno, chivo. ¿Qué recomiendo yo de hacer de chivo? La tabla de las máscaras de subred. ¿Se recuerdan? La máscara de subred, slash 24, slash 25, 26, 27, 28, etcétera, ¿verdad? Y la tabla de potencias en base 2. ¿Por qué? Porque al momento de que yo me pongo muy nervioso, el tiempo va pasando, entonces los nervios le juegan a uno. ¿Sí? Em, entonces, entonces estas son dos cosas que yo haría para ¿cómo se llama? Para no tener problemas con eso, ¿sí? Am, bueno, no puedo volver a la pregunta anterior, como les dije, ¿verdad? Y en el Packet Tracer, en estas preguntas prácticas, importantísimo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le doy un show running config, ¿sí? O show run, y no acepta el show run.
tengo que poner el comando completo, show running config, pero yo no me acuerdo cuál era el show running config. Entonces pongo el símbolo o el tabulador o el símbolo de, ¿cómo se llama? De interrogación y no está habilitado. Entonces no me funciona. Entonces tienen que aprenderse los comandos y no solo las abreviaturas. ¿Sí? Esto regularmente es algo que Cisco hace como para que ustedes realmente, o sea, sepan qué es lo que están haciendo. ¿Sí? No siempre lo hacen, pero por aquello de las dudas es mejor hacer. Hay dos cosas importantes que yo recomiendo. ¿Sí? Manejo del tiempo y el manejo de los nervios. ¿Sí? Como les digo, nos dan 30 minutos más a la hora del examen de certificación. Entonces eso es importantísimo. ¿Sí? Si por ejemplo hubieran, imagínense, 5 preguntas prácticas. ¿Sí? Y ustedes toman 10 minutos por pregunta, serían 50 minutos, ¿cierto? 50 minutos, estamos hablando, y si tenemos 2 horas, estamos hablando de la mitad del tiempo para resolver 5 preguntas. Y si fueran 60, entonces tienen 55 minutos, perdón, ¿qué? Hora 5 minutos para las 55 preguntas restantes. O sea, eso los deja más o menos como 1 minuto y 2 segundos por cada pregunta. Claro, van a haber preguntas más rápidas que otras, ¿ya? Entonces, si uno toma demasiado tiempo en las preguntas prácticas, entonces uno se empieza a poner nervioso, ¿sí? O por ejemplo, a mí me pasa que cuando entro a un examen siempre me bloqueo, siempre entro en freak de bloqueo. Yo tardo como unos 5 o 10 minutos, o a veces un poco más, en relajarme y entonces pensar, ¿sí? Entonces, si a ustedes no les pasa eso, enhorabuena, ¿sí? A mí me pasa, ¿ya? Entonces, el manejo del tiempo y los nervios son fundamentales, ¿sí? Entonces, traten de mantener el tiempo, controlando su tiempo, no... Tampoco es que, mira, me tardé los 10 minutos, no importa si se tardaron los 10 minutos, si se están tranquilos, pero si los van a poner demasiado nerviosos una pregunta, entonces mejor le dan next. Eh, pero no estén ahí, por ejemplo, solo viendo a la pantalla y es que no me acuerdo, es que Carlos dijo que era esto y es que, ¿cómo era? Y no van a pasar 10 minutos así, ¿verdad, señores? ¿Ya? A eso me refiero. ¿Ya? O eso yo lo leí en algún lado y no me recuerdo, o sea, hay que tratar de ser lo más consistentes posible en lo que están haciendo. ¿Sí? Eso es bien importante. Les voy a robar un par de minutos más, solo para terminar esto bien, ya estamos con esto. Importante, ¿verdad? Subnetting, BLSM, CIDR o sumarización, que lo manejen bien. Las máscaras. Esto es importante, señores. Hay preguntas prácticas que son muy básicas. ¿Sí? Tan básicas que a veces son como 5 o 7 preguntas o 10 preguntas de subnetting y de BLSM. Con esas uno gana un buen porcentaje de puntos. Y son las que no son, o sea, que llevan tiempo, pero que no pueden fallar. ¿Sí? Por lo menos les van a venir 2 o 3 preguntas del modelo OSI. Esas no las pueden fallar. Les va a venir el proceso de encapsulamiento. Esa no la pueden fallar. Si les dicen, por ejemplo, en OSPF multiárea, ¿a qué corresponden las LSA de tipo 4? Uy, esa sí está complicada, pues. ¿Ya? O sea, esa sí va a llevar más tiempo pensarla. ¿Ya? Pero las otras básicas no deberían de llevarles mucho tiempo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, hay que saber manejar el tiempo. Las wildcards. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, a nivel de general, esto es lo que hay que repasar. ¿Sí? Y tienen que tomar en consideración. No sé si tienen alguna pregunta. Ya voy a tocar el tema del examen de práctica que me mencionaron. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta el momento? Bien. Ok. Por ejemplo, este ejercicio. Crear 30 subredes de la red 192.168.024 y calcular la subred 10.20.30. Subnetting. Si hiciéramos la práctica, no nos debería de tomar más de 2 o 3 minutos hacer esto. Si ustedes hacen este ejercicio y les toma 10 o 15 minutos o media hora, estamos mal.
¿Me explico? Entonces, hay que hacer ejercicios. ¿Para qué? Para que esto tome el menor tiempo posible. Y esto es a lo que me refiero en las preguntas prácticas. ¿Sí? ¿Cómo atacaría yo? Bueno, primero hay que convertir el binario 10, 20 y 30, ¿verdad? Y del 10, 20 y 30 meterlo en la porción del ¿cómo se llama? Del cuarto octeto, ¿sí? Porque es una clase C, ¿ya? Entonces, y la máscara, ¿verdad? La máscara sería un slash 29, y entonces aquí sería 10 es 10, 10, 20, 10, 100, y 30, 11, 11, 0, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esos serían los números para cada una de las subredes. Y no debería de ser más allá de eso. Y así lo deberían de resolver. Preguntas. Mire, es que no me acuerdo Subnetting y BLSM. Señores, les ruego, si no están seguros de Subnetting y BLSM, no se metan al examen. Es fundamental que si se van a meter al examen, eso lo tienen que dominar. Por favor. ¿Sí? Es que usted no me dijo, se los estoy diciendo. ¿Sí? Así que por favor, no se vayan a ir de boca por eso. ¿Sí? Bueno, ok, para la red 172.16.20/23, ¿cuál de las siguientes direcciones puede ser asignada para host? ¿Cuál creen ustedes que se pueden asignar para host? ¿A, B, C o D? ¿O más de una? ¿O más de una? A ver, señores, necesito que resuelvan eso en 2 minutos. Vamos a ver. Son las 9 con 2 minutos. Vamos a ver, de aquí a las y 4. Si alguien tiene ya la respuesta, me puede decir. Vamos a ver qué dice Carlos, Diego, Eddie, Francisco, Jonathan, señor Lizama. 3, ya pasó 1 minuto. Mira, es que todavía no sé cómo entrarle. No sé cómo resolverla. Como les vuelvo a repetir, eso ya es un problema. Cuatro, ya pasaron 2 minutos. ¿Alguien tiene la respuesta ya? Ninguna Inge. Ninguna. Ok, Diego dice que ninguna. ¿Alguien más?
Carlos, Eddie, Francisco, Jonathan, Luis. A ver, ¿qué dice don Jonathan? ¿A, B, C o D? O como dice Diego, ninguna de las anteriores. Obvio, si hay ninguna de las anteriores, va a haber una opción que diga ninguna de las anteriores. Pero aquí no hay ninguna de las anteriores, entonces sí tiene que funcionar una de las cuatro. O por lo menos una. Dos. Eran las 29:02. 3, 2, 3, 4, 5. 3 minutos. Y solo tengo una respuesta de ustedes. A este momento ya todos deberían de haberlo resuelto. Inge, aquí le pusimos unas en el chat. Ah, perdón. Chat no se dejó ver. Ninguna. La D tal vez. La C. La C. ¿Ok? Bueno, Jonathan, ninguna. Jonathan está de acuerdo. Ah, Jonathan dice que es la B. Jonathan se retractó un minuto después. La correcta es B. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que una dirección sea de red o sea de host o de broadcast? La porción de host, ¿cierto? Si todos son todos ceros en red, todos ceros en host es red, todos unos en host es broadcast y ceros y unos sería host, ¿cierto? Pero eso me llevaría demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque tendría que convertir cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo sería para mí más fácil y trabajar esto en cuestión de 30 segundos? Me están dando la dirección de red y esto es un slash 23. ¿Cuántas direcciones disponibles tiene un slash 23? Un slash 23 tiene 512 direcciones. Correcto. Entonces, si la dirección de red es 172.16.20, ¿cuál sería la de broadcast? Sería 172.16.3.255. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la de red. Entonces, esta es red. Por lo tanto, no es opción. La última es broadcast. Esta es broadcast. Entonces no es opción. Esta es la 4.0, que está fuera del rango. Entonces, ¿cuál queda? La 2.255. Yo podría ponerme a pensar que esta no es una opción. ¿Por qué no es una opción? Porque yo he entendido hasta el día de hoy que cuando es 255 tengo todos unos en la parte de red. Pero la que manda es la máscara. O sea, si esto fuera un slash 24, esta sería una dirección de broadcast. Pero como no es un slash 24, sino es un slash 23, esta sí es una dirección de host. Y eso me llevó 30 segundos a verlo. Entonces, lo importante es el enfoque. Cómo busquen su respuesta. Para eso se necesita experiencia. ¿Sí? Para eso se necesita práctica. Y aquí voy a hablar en este momento del tema que me preguntaron sobre los exámenes de práctica. ¿Sí? Para mí el examen de práctica es bueno, es una herramienta, pero al mismo tiempo
si no la saben usar, los puede confundir más. Y tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí, ¿sí? Les va a decir que la respuesta correcta es la D, ¿sí? Y eso es falso. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar. Pero el examen de prueba dice que es la D. ¿Y entonces qué va a pasar? Yo entro en el conflicto si es verdad o no es verdad. Si es verdad lo que yo aprendí o si es verdad lo que me está diciendo el examen. Y ahí es el punto delicado donde deben de tener cuidado con los exámenes de prueba. ¿Me explico? Además, los exámenes de prueba probablemente traen una base de datos de 200 o 200 preguntas. O sea, ustedes no saben qué preguntas les va a salir en el examen. ¿Sí? Entonces, también los exámenes de prueba deben de seguir un patrón. ¿Sí? Hay algunos que tienen, de los 200 preguntas que tienen el 80, bueno, si el examen de prueba es bueno, el 80% de las preguntas son buenas. ¿Sí? Solo tal vez que el examen fuera extraordinariamente bueno y con eso es que va a ser caro. ¿Sí? Entonces, entonces probablemente tengamos un margen mayor ahí de que se pueda hacer. ¿Sí? La otra cosa es que aprenderse las preguntas, a menos de que tengan memoria fotográfica, es complicado. ¿Sí? Yo recomiendo utilizarlos como una herramienta adicional, pero ojo, que no les complique la vida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? En mi experiencia, esto es muy importante. ¿Sí? Bueno, esta es otra. ¿Cuál de las siguientes dos direcciones IPs pueden ser asignadas a un host con una máscara 255.255.248.0? ¿Cuál creen ustedes que podrían ser opciones aquí? Este es un poco más complicado que el anterior. ¿Por qué? Porque el anterior teníamos solo un segmento, pero aquí estamos hablando de diferentes direcciones. 9:12. Tenemos un par de minutos.
¿Alguna idea? Ninguna de las anteriores. Ok, C, B y C. Ok, B y C, A y C. Bien, entonces, bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer justamente era convertirlos, esto, la máscara, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 248? 248 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si estos 3 bits, entonces yo no me voy a enfocar, obviamente el 0 y el 255 ya sé cuáles son. Entonces, ¿cuáles tengo que convertir? Tengo que convertir el 4, tengo que convertir el 7, tengo que convertir el 13 y tengo que convertir el 32. O sea, ahí es donde me tengo que enfocar, en el tercer octeto. ¿Sí? ¿Y cuántos bits tengo que verificar de este octeto? Los últimos 3. ¿Cuánto es 4? 4 sería, vamos a ver, 1, 0, 0, ¿no? 1, 2, 4. ¿Sí? Entonces, si son 8, serían 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Este sería 4. ¿Cuánto sería 7? Sería 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? ¿Cuánto sería 13? 13 sería, ¿cuánto? 12, ¿no? Sería 8, 4, 12, 0, 1. ¿Sí? Y 32 sería, vamos a ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos bits tengo que ver? Los primeros 3, los últimos 3, ¿verdad? Como aquí todos son ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí todos son unos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí serían todos unos. Y aquí serían todos ceros. ¿Sí? O sea, todo esto que separé aquí es la porción de host. Aquí están todos unos. Esto es broadcast. Aquí están todos ceros. Aquí es red. Aquí hay unos y ceros. Aquí hay unos y ceros también. Entonces A y C. ¿Se entiende? Entonces, insisto, señores, a esto les puede ayudar los exámenes de prueba, ¿sí? Pero úsenlos con cuidado, ¿sí? Para que no les compliquen la vida, ¿sí? Por ahí un par de
Un administrador introduce el comando copy running config startup config. ¿En qué memoria se coloca la configuración? Esto me lo tienen que... Es así. Cuestión de 2 segundos. NVRAM, correcto. ¿Sí? O sea, hay preguntas así de sencillas. Y estas son las preguntas que no pueden fallar. Me explico. Estas sí son preguntas que llevan tiempo, pero no son preguntas complicadas. Esas son las que no pueden fallar. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí hay varios links que estos links realmente no... Voy a actualizar la lista. Aquí hay un examen en línea de la versión anterior. ¿Sí? Y justamente mi idea con esto es más o menos que entiendan el uso de los exámenes en línea. ¿Sí? Bueno, señores, entonces prácticamente con esto pues yo estaría pues terminando mi explicación con respecto al examen de certificación. Ah, súper, gracias Eddie. Bueno, yo lo comparto con todos. O si lo mandaste en la cosa del grupo, del mismo correo, súper. Eh, gracias. Igual cualquier material que, si no podemos abrir un loop de correos para material de apoyo del CCNA si quieren. Lo voy a abrir con la gente del sábado también, los voy a copiar a todos y pues que compartamos, vayamos compartiendo ahí información, ¿no? En un correito. Entonces, bueno, señores, eso va a ser todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Espero que les haya parecido interesante el hablar del tema del examen de certificación. Eh, y bueno, la clase, en la siguiente clase vamos a entonces